El Aburú, el Aboyé, el Aboyillé. Buenas noches familia, buenas noches hermanos, amigos y todos aquellos que estén por conectarse. Hoy estamos transmitiendo directamente de la ITB a Guarení Bursaco por la página de la ITB a Guarení Argentina, y también estamos transmitiendo por la radio online Herencias de Orún y por Orilla FM. O sea que ya vamos teniendo mayores conexiones para poder llegar un poquito más allá y tratar de llegar a donde más podamos alcanzar para poder llevar la palabra de Ifá, transmitir programas, ir compartiendo todo esto que nosotros hablamos y decimos de las vivencias de Ifá, de esa filosofía de vida de la cual nosotros pertenecemos, y también todo aquello que esté relacionado con la espiritualidad o los conocimientos generales también que siempre estamos transmitiendo, tratando de llevar. Vamos a ver si se van conectando. Ahí vemos que se van conectando algunos y vamos a esperar un poquito más. Agradecemos a Orilla FM que nos brinda la oportunidad también de estar conectados. Herencia de Orún, por supuesto, que es la radio. Acá estamos en el centro de estudios de Ifá de acá de Bursaco y transmitiendo a su vez por la radio, y pronto ya mañana comenzaremos con nuestros canales de YouTube para poder seguir llevando la palabra de Ifá, para poder ir aprendiendo un poquito más de lo que es Ifá para nosotros y lo que es Ifá en la vida de cada uno de ustedes. Ahí se conectó el Babá Kil Yaló, Aburú Boyé, Bosise, Babaya. Buenas noches, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Gracias también por su sacrificio. Hoy vamos a dar el comienzo al programa con Onodu, Obesa. Y Obesa nos enseña, nos muestra, que nos dice de cuántas formas muere o cómo muere el ser humano. No de cuántas formas, sino cómo muere o por qué muere el ser humano. Y en Obesa nos lleva a esa reflexión, nos lleva a esa enseñanza del por qué. Obesa nos dice que se muere por 4 formas, o de 4 formas. Esas 4 formas son: 1, la ignorancia, la estupidez, el capricho y el descuido. Ifá Milolá está conectado, gracias por estar ahí. Entonces, así vamos a dar comienzo al programa de hoy, comenzando con esto que nos enseña el Odu sagrado Obesa, de por qué se muere, por qué muere el ser humano, las causas por las cuales muere. Entonces tenemos ignorancia, estupidez, capricho y descuido. Y vamos a ir hablando durante el programa y durante los sucesivos programas, llevando la explicación del por qué. En el último programa que habíamos hecho habíamos hablado de por qué y de cómo y si estamos realmente en estas cosas o por qué pasan ciertas cosas en el mundo. Y hoy vemos que vivimos en un mundo totalmente violento, en un mundo muy que se preocupan, están todos despreocupados, están todos en otros temas. O sea, cómo nuestro cerebro nos hace que nuestra orientación que tenemos entre la conciencia Ori, la mente y el cerebro, cómo nos desorienta, cómo nos enfoca hacia otro lado. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces nosotros estamos prestando atención a lo que vamos haciendo cotidianamente en la vida y de repente pasa algo que nos desenfocó, nos desorientó de nuestro camino. Y sobre todo lo principal, que son los caminos religiosos, los caminos donde nosotros nos tenemos que enfocar.
donde nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos que empezar a comprender de que somos información. De que todo lo que se mueve alrededor de nosotros es información. Y ahí vamos a ir entendiendo el por qué, el para qué y el cómo de todo esto nosotros vamos viviendo nuestro día a día. Si vamos a empezar desde el principio, como hemos hablado siempre, hablamos del número fit o del número, digamos, de esa partícula esencial que fue el comienzo de todo, que donde comenzó la famosa teoría del Big Bang. Como ya hemos hablado, y muchas veces hemos hablado de Odu sobre esto, de cómo Infá nos va enseñando, inclusive de que no solamente hubo un solo Big Bang, sino que hubieron varios, pero ese es tema para otros programas. Cuando nosotros hablamos de ese punto, o sea, podemos hablar científicamente del punto cero. Cuando hablamos de ciencia y hablamos de religión, muchas veces nos preguntamos o nos dicen, ¿qué nació primero? ¿Si la religión o la ciencia? Y siempre es la misma respuesta. Nosotros sabemos que la religión y la ciencia van juntas. Son la cara de una misma moneda. Diferentes caras, pero es la misma moneda. Cuando hablamos de ese punto cero, que habla la ciencia, nosotros hablamos de lo que es Orima. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Si no, busquen en los programas anteriores que hemos hablado de la creación del universo y hablar de Orima. Orima, el mundo de la oscuridad, el mundo de Eshu, el reino de Eshu. Cuando hablamos de oscuridad, no hablamos de la oscuridad esta que nosotros vemos, sino que es un tipo diferente de energía, es un tipo diferente de luz. Nosotros tenemos dos formas para poder determinar la luz. Una es, ahí se conectó Luis Gustavo Loto, Daniel Gustavo Loto, gracias por estar ahí, Romina Vanessa también, bueno, buenas noches. Buenas noches ya, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, cuando hablamos de esa energía oscura o de esa materia oscura, no estamos hablando de la falta de luz, sino que tienen una luz y una materia diferente. Esa sustancia que nace desde el primer punto o su punto cero, nosotros lo vamos a tener en información dentro de los 256 Odu y Fa. Odu y Fa, que sabemos que son matrices o útero, que es la traducción, matrices con información. ¿Por qué voy haciendo estos paréntesis de cada cosa que vamos hablando? Porque debemos entender que nosotros también somos información. Cuando nosotros hacemos la transformación, o sea, cuando nosotros pasamos de esta vida física a la vida, a la continuidad de la vida a través de Q, a través de la muerte, que nosotros continuamos. Y eso está demostrado en diferentes vertientes religiosas, en diferentes vertientes científicas, que constata que algo hay más allá después de lo físico. Pero ¿qué sucede acá? ¿Y por qué? Yendo al principio de los 256 Odu y Fa, tenemos combinaciones de estos Odus. Las primeras combinaciones es Odpe y Osheku, que se dividen en diferentes piernas, las cuales unas son positivas y otras negativas. Debemos entender, cuando nosotros hablamos de lo positivo y lo negativo, que lo positivo no es malo, ni bueno, ni lo negativo ni es bueno ni malo. Son energías funcionales a la estabilidad del universo y a la función en sí de los universos. ¿Por qué digo de los universos? Porque tenemos universos paralelos. Por eso la cuántica nos enseña y nos dice y nos explica el porqué de cada cosa.
cuando nosotros hablamos de energía y hablamos de información, nosotros tenemos que entender que hay una teoría que se llama la teoría de cuerdas, la teoría Schumann. Esas teorías nacen de secuencias de información de átomos, de información de energía inteligente, que ya vamos a ir explicando por qué nosotros somos también información. Somos energía. Somos energías, venimos de la luz, tanto de la luz, digamos, de la parte física de la luz blanca, que está direccionada, manejada por Obatala, y también venimos de la energía oscura, o de la masa oscura. Y ahora lo voy a ir explicando si me da el tiempo. Vamos a ir viendo que cuando hablamos de Obeoyeku, hablamos de positivo, negativo, o sea, hablamos de expansión de luz y hablamos de contracción, oscuridad. Recuerden que la oscuridad no se refiere solamente a la oscuridad sin luz. La falta de luz, del tipo de luz en expansión, es otro tipo de luz en contracción, otro tipo de energía. Ya lo voy a ir explicando. En la expansión de la luz nacen dos variantes o dos formas, que serían el tiempo, que ahí es en el tiempo nosotros, que es la parte física donde nosotros podemos hablar de la famosa secuencia de la teoría de cuerdas, o sea, lo que hablaba recién del sistema Schumann, sistema de cuerdas, que envuelven a todo el globo terráqueo, o sea, a toda la Tierra, con información de todo, con nuestra información y con toda la información dependiente a la creación directa de lo que está en nuestro mundo y de lo que habita en el universo físico y no físico. En la parte de expansión, entonces tenemos la parte tiempo y la parte espacio, que el espacio está manejado directamente por Eshu. Esa energía la maneja Eshu. Por eso Eshu puede trasladarse, la energía de Eshu es trasladarse en forma diferente y en acciones diferentes, y lo que va a hacer también Baba, que, sí. Se escucha bajito. ¿Se escucha muy bajo? A ver, bueno, vamos a tratar de subir el volumen. Vamos a la prueba. Ahí vamos a tratar de subir el volumen para ver si escuchan más. A ver ahí. Vamos a subir, acá estamos, bueno. Vemos ahí si escuchan más. Ahí si se escucha un poco más. Ahí se bueno. escucha. Entonces, acá se escucha bien, ¿eh? Perfecto. Lo que pasa, bueno, acá tengo las consolas y hay que ir manejando todo. La tecnología nos va superando, pero no tenemos que dejarlo. Entonces estábamos hablando de ese espacio que es manejado por Eshu. El tiempo, que son las secuencias, el tiempo que son las secuencias de eventos, y esos eventos, esas secuencias de eventos, van a ser enfocadas por nuestro cerebro. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ir por parte para poder decir. Las secuencias de eventos, vamos a empezar a ver situaciones de información que existen en ese sistema de cuerdas, en ese sistema de vibración electromagnética que tiene información, la cual nuestro cerebro puede tomar, enfocar a través de la acción de la mente. Se decía antes que la mente era lo que estaba en nuestro cerebro, era lo que funcionaba en nuestro cerebro. No. El cerebro es el descodificador de la mente. Lo que hace nuestro cerebro es descodificar simbología. Esa simbología va a ser descodificada por todo nuestro sistema neuronal, por toda esa red neuronal que va a llevar información a través de secuencias de símbolos. O sea, para que se entienda, yo voy a ver, por ejemplo, puedo estudiarme algo de memoria, ¿no?
Entonces mi cerebro va a captar eso, va a estar funcionando, y que funciona en la parte del hipocampo, en la parte del cerebro, donde actúa lo que es la memoria en sí, la memoria humana. Y lo va a captar y lo va a decir, ¿no? Y entonces yo estudio de memoria, me tengo un examen, estudio de memoria, bla, 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 repito, repito, repito. El cerebro grabó eso. Pero ¿qué sucede? Cuando mi cerebro en ese momento se produce un espacio vacío, o sea, digamos que se produce un bache mental, me olvidé. ¿Por qué? Porque mi cerebro se desenfocó, porque entró a enfocar inconscientemente o conscientemente otra cosa. En ese momento se me cruzó, no sé, justo pasó a alguien y me desenfocó, y como el cerebro es memoria, en la parte de la memoria lo tomó, cortó esa función, desenfocó y ahí estamos con el problema. Función del cerebro. Pero cuando desenfocamos esa parte, nosotros nos perdemos. Se producen esos baches mentales a través del cerebro. Las emociones pueden sobre Las emociones producen eso. Las emociones producen eso. ¿Y por qué comencé hablando, ¿no es cierto?, de obesa? ¿Por qué causa muere la gente? Podemos decir, empezamos, vamos a volver de nuevo, por la estupidez, el capricho, el descuido y la ignorancia. Porque no podemos gestionar las emociones. Y a veces tenemos por costumbre actitudes que no son buenas para que nuestro cerebro se desarrolle óptimamente, potencial. Exactamente. Entonces, ¿por qué yo voy a cada parte de IFA y lo enfoco con la ciencia, con la medicina, con la teología y con la filosofía? Porque está unido y debemos interpretar todo esto para poder entender. Cuando habíamos hablado y hablábamos y decíamos, ¿será que habré estado en IFA? ¿Será que habré estado caminando en IFA? ¿O será que me he apartado del enfoque mental? Que a su vez está conectado con la conciencia, o sea, conciencia, mente y cerebro humano está conectado, tiene una función muy especial, vibraciones, energías, y todo esto se basa en el accionar también de lo que había hablado recién ya, en los sentimientos. Bien. Esta desconexión que hay, Babat, ¿en el mundo? No, en nuestro cerebro, muchas veces está bien también, ¿no? Porque estar conectado constantemente, también es de algún modo cansador. Sí, ¿Se entiende? Sí. Pero eso es cuando nosotros empezamos con situaciones de estrés. Por eso vamos a ir por parte explicando el por qué y el para qué. Cuando nosotros hablamos del espacio de Shu, ese espacio de Shu que estábamos hablando, ¿no? Tiempo, espacio. Cuando hablamos tenemos que dividir en dos partes: materia, no materia, o lo tangible y lo no tangible. ¿Qué es lo que maneja Shu? ¿Qué es lo que mueve ese mundo dinámico y cuántico? Y donde podemos empezar a entender el porqué de ciertas situaciones nuestras, y del para qué y del cómo de ciertas situaciones nuestras, de vida y de destino. Y ahí empieza a hacerse la gran bola. Entonces, lo que es tangible, y lo que hablamos de lo tangible, es lo que se conoce como la Ye. Según los Yoruba, ¿no es cierto? O sea, según el pueblo Yoruba, es el conocimiento tangible, lo que no se ve, es el mundo espiritual, el mundo donde habitan la ancestralidad y todos los seres de función espiritual que hay en esos mundos, son Orum, en esos universos, esos Orum. Se habla de los 9 cielos, de los 9 Orum, que si bien la palabra, como siempre digo, la palabra Orum, la traducción al castellano literal sería cielo, no es cielo en sí,
no es ese cielo que nosotros entendemos, el firmamento, cuando vemos, miramos hacia arriba, vemos el universo, veo hacia el cielo, no, es la parte interior nuestra. Y ahí vamos ahí tratando de explicar de cómo esto se va enlazando. Y ahí nos está hablando la Indiana, Fernando Almeida, buenas noches, padre. Marina Aguirre, César García, saludos desde México, gracias César García, gracias por estar ahí. Estamos hablando entonces de lo tangible y de lo no tangible. En el mundo físico que nosotros estamos, tratamos de entender la existencia después de la muerte, o se trata de entender. Si bien nosotros sabemos, entendemos lo que nos habla Ifá de lo que es la vida y la continuación de la vida, tenemos que ir al mundo físico para ir entendiendo y por qué información, por qué todo es información. Fíjense este detalle. El mundo visible está compuesto por 3 grandes reinos, ¿no es cierto? Ahí es la Tierra. Está compuesto por tres grandes reinos. ¿Cuáles son esos reinos? El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y estos tres reinos se basan y se nutren en información. ¿Y cómo obtienen esa información? ¿Y cómo se define esa información y se transmite esa información? A través de lo que llamamos ADN. El código genético del ADN. En el mundo físico transmitimos información a través del ADN. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Porque en la información que nos habla acá, Ifá nos habla de los 256 odus, de los 256 combinaciones, que son matrices de información. Y que esto se basa también en estudios científicos, porque hoy en día la ciencia está abocado en diferentes lugares a entender, y no a practicar, pero sí a entender Ifá a través de los sacerdotes de Ifá. ¿Por qué? Porque Ifá va hacia lo profundo de la información, te entrega directamente lo que tiene que ser y de lo que es, para qué es, el cómo es y el por qué. Estas matrices de información se basan puramente sobre la información cuántica y sobre la información constante que vamos recibiendo. Nosotros recibimos esa información a través de 3 fuentes funcionales y fundamentales que Olotumare nos envió, que es Opón, la sabiduría, Imu, el conocimiento, Oye, el entendimiento. 3 fuerzas fundamentales energéticas que son vitales, primordiales para poder entender y que llega hacia la humanidad también en forma de luz. Y llegó en vibración porque estaba dentro del vientre de Olodumare, según nos habla la filosofía yoruba, de que producían una vibración que era Uru, que esa vibración aún hoy en día se puede captar y sentir en ciertas acciones del universo físico. Hay una vibración y un sonido que están constantemente tratando de entender de dónde viene. Entonces, esta información, esta fuerza energética
se produce la interacción de lo que se llama, o se forma una energía que se llama Ayé. Ayé, que es una energía que se potencia también acá en el Ayé se potencia a través de los bosques tropicales, o sea, son secuencias energéticas. Por eso lo primordial de cuidar todo en la tierra, porque es necesario. Ayé, ¿qué es lo que brinda? Entonces, Ayé nos brinda, o podemos obtener, que es la conexión o la interpretación de elementos. Los elementos que se basan en el accionar de lo que es Ayé, nuestra madre tierra, que es el aire, el agua, la tierra y el fuego. 4 elementos. 4 elementos principales que a través de la Ayé hay una interacción con toda esta función de La, que La es el accionar y el entendimiento de todo el accionar de todos estos elementos en la tierra, que se van a transformar en secuencias y en funciones del ADN en información, y ya lo vamos a ir explicando por qué. Las matrices de Odo y Fa, que se dividen a través y se descodifican a través de un código binario de 1 y 0, que es la misma secuencia que usan todas las computadoras. Toda la computación se basa a través de esa información que está en códigos binarios. Y estos códigos binarios, la interpretación se hace a través de diferentes elementos. Pero lo primordial de todo esto es que la interpretación la hace el Babalawo o la Ionifa. Y que el Babalawo y la Ionifa no pueda ser científico, no entienda lo que es un átomo, no sepa lo que es la cuántica, o puede ser, tenemos de todo. Ahora, hay Babalawo que quizás no lo saben, quizás no sepan lo que es un átomo, ni lo que es un electrón, o cómo funciona, y cómo interactúa todo eso con las frecuencias, o con la onda, o la teoría de cuerdas. Pero ¿qué sucede acá? Que lo importante de esto es que vas a ver lo que va a estar interpretando y lo que le está diciendo Ifá. Y Ifá le va a estar hablando de eso. Es importante que el Babalawo, la Ionifa o cualquiera tenga algún tipo de información integradora, ¿no? Como cultura en general, ¿no? Para poder empezar a caminar un poquito en esto que vos decís, en el entendimiento, la comprensión, para llegar a ser de algún modo, desde el lugar donde estamos, un poquito sabio con lo que nos toca, con el entorno, con el otro, ¿no? Exactamente. Por eso, el saber, el conocimiento y la comprensión son, digamos, como cuerpos celestiales, y es la mayor riqueza del ser humano. Es la mayor riqueza que le entregó Olodumare al ser humano. Y los elementos, aire, agua, tierra y fuego, es lo que da la explicación de la naturaleza. El A es quien hace esa conexión con lo divino y con la naturaleza, la información que trae la naturaleza. La información lo que nos trae un agua, que puede servir para una medicina. La información de que nos trae algo para poder ir a un proceso físico-químico y no ser un químico, no ser un físico nuclear, pero sí saber que a través de eso logramos la profundidad, conocer la profundidad del problema que llevó a esto. Babá, acá en el teléfono me preguntan, sí, por el teléfono que dejamos de consulta, sí. ¿Qué es el A? El A es el espíritu de Orunmila. Es la esencia de Orunmila que se utiliza o que está para la interpretación. Cuando nosotros entramos en conexión con el A, entramos en la conexión directa con todo lo que nos va a decir Olodumare a través de Orunmila, de todo lo que necesitamos saber, de todo lo que está pasando, de todo lo que va a pasar, de todo del por qué, del para qué y del cómo. Sí, ¿Y de qué depende esa conexión con el A?
Esa conexión que justamente todavía no llega a esa parte del programa y por eso quería ir por partes, que eso depende de nosotros, de nuestros estados espirituales, de nuestros estados de conciencia, de nuestros estados mentales, de nuestro estado de salud. De cuánto nos alimentamos espiritualmente también. Exactamente, exactamente. Porque nuestro cerebro, como trabaja por información de símbolos, si nosotros no entendemos el símbolo, no vamos a entender lo que está sucediendo, lo que nos quieren decir, o lo que nos está pasando. Por eso, esa es la información de que nosotros tenemos que empezar a entender cada parte de la ciencia y cada parte de la religión para poder entender, comprender y llegar hacia un pleno conocimiento y la interpretación de todo lo que nos rodea y del porqué, de lo que es el destino, cuáles son las funciones, por qué tengo esta enfermedad, qué motivó a esa enfermedad, cuál es el problema de ADN ancestral que yo vengo arrastrando, cuál es el problema de secuencias de reencarnaciones que vengo arrastrando, que no he solucionado, que hoy tengo ese problema, que hoy pasa por eso. ¿Cuál es la solución a todo esto? Por eso hoy comencé con el Odu o Besa y les dije, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué el ser humano muere? Es como un círculo vicioso que no se corta, ¿no? Y que nosotros podemos llegar a cortarlo dependiendo de todo lo que nos alimentemos, tanto culturalmente, espiritualmente, hasta físicamente también, ¿no? Por supuesto, entonces empezamos por la estupidez, la ignorancia, el capricho y el descuido. Se conectó el Babá Guatala, Babalawo y Fawomire. Fawomire, de allá de Pasos. Hola, padre. ¿Cómo está, padre querido? Gracias por estar. Gracias por conectarse. ¿De dónde es el Babá Guatala? O Guatala, no sé, Babá Guatala, no sé, de buenas noches, Babá, no sé dónde. Pónganos ahí de dónde. Gracias por estar ahí. Gracias a nuestro hermano también. Entonces, bueno, entonces, volviendo al eje, para no desviarnos un poquito, vamos a hablar lo que nos dice Obefum. ¿Obefum qué es? El principio y el final. ¿No? Ofum, el principio y el final. O sea, el final y el principio. El principio, que es Ori, y el final, que es la energía. Cuando nosotros tenemos esta función en vida, sabemos que tenemos conciencia, pero hacemos el proceso de conciencia de mente y de cerebro, o ignoramos, o nuestro cerebro nos desenfoca de lo que tenemos que hacer. Fíjense que todo lo que nos sucede lo que nos puede pasar en la vida son circunstancias alternativas, circunstancias que pueden ser. Hay opciones, ¿no? Hay varias opciones y nosotros nos enfocamos en esa opción. A ver, la opción puede ser, quiero terminar una carrera, esa opción. Voy estudiando, mi mente está ahí, mi cerebro está en función, mis conexiones, mis sinapsis, mi sistema neuronal está trabajando a full. Pero llega un momento que por alguna razón de la vida, perdí ese enfoque. Me quedé en la carrera, no puedo estudiar, no puedo hacer esto, problemas de trabajo o algo. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros decimos. Cuando nosotros hablamos de Ori, cuando nosotros hablamos del principio, ¿no? En esta parte fundamental, estamos hablando de diferentes alternativas que tenemos. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan? Cuando nosotros hablábamos de Ori, que Ori quería decir todo aquello que toma, ve o absorbe, que es nuestra conciencia en vibración. Pasa a través de la mente va hacia el cerebro y va a empezar a descodificar en simbología todo lo que tenemos que hacer. Pero seguimos estando en energía,
y nosotros somos toda energía. Cuando yo hablaba del hipocampo, de la zona de la memoria del cerebro, hay una parte que se llama la corteza entorrinal, que es como una entrada que hay, ¿no es cierto?, en esa parte de la memoria que actúa. Y esto hace que nosotros dejemos entrar información o no. Esto entra, esto me conviene, esto no, esto sí, esto no. Que lo hace en la función del cerebro. Acuérdense por simbología. Si yo no tengo una secuencia, si yo no me capacito, si yo no me informo, si yo no dejo que esa información que me están enviando entre en mí, no lo voy a poder hacer. Nosotros recibimos 2 millones de bytes de información por segundo cuadrado. Nuestro cerebro humano solamente puede tomar de esa información o ese sistema de información solamente 40. El proceso de una iniciación hace que nosotros potenciemos esa información. Que esa información la vamos a tomar de diferentes formas. Espiritual, energética, visual, gustativa, auditiva, por el cuerpo mismo, sí, porque el cuerpo siente, absorbe, siente las vibraciones. Toda esa información está constantemente llegando y entrando a nosotros, pero nosotros somos los que no podemos absorber. Por eso les decía, un babalao quizás no sea un científico, pero sí sabe lo que está diciendo ahí, y Ifá le está enseñando y le está diciendo cuál es el problema. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es el problema de la sangre? ¿Cuál es el problema de la enfermedad? ¿Cuál es el problema de la situación? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Por qué fue? Y empieza a tener una serie de información del ADN y de los registros de informaciones de lo que es la parte espiritual. Información constante, información inteligente. Fíjense lo importante que es todo esto. Cómo vamos llegando, ¿no?, a todo y cada una de esas funciones elementales. ¿Y por qué nosotros como sacerdotes tenemos la obligación del entendimiento, el conocimiento y la sabiduría? Porque es algo sagrado que no es dado. Que nosotros tenemos la capacidad de poder descodificar ese ADN para hacer esa transformación. ¿Vieron cuando hoy se habla de la biodescodificación? Se habla de todas esas situaciones que nos llevan a la enfermedad, que nos producen la enfermedad, y cómo debemos nosotros enfocarnos para poder erradicar esa enfermedad. Los problemas vienen a razón de que somos nosotros los hacedores de los problemas y de las situaciones. Y cada problema, cada tipo de problema enfoca en una parte diferente de nuestro cuerpo. Babá, le queremos contar a la gente que estamos conectados en vivo desde el B Guaraní Argentina. Aquí también vamos a conectar esto, lo vamos a compartir al B Guaraní Bursaco. Y próximamente también vamos a emitir programas desde el B Guaraní Bursaco por medio del FEI. También estamos transmitiendo Herencias de Orum y la otra radio que es nueva desde hoy, sí, papá. Sí, Orillas FM, que también estamos transmitiendo, FM, sí, que estamos conectando con otras radios, con otros hermanos también de Raíces Afro, para poder ir transmitiendo y llevando y acrecentando y tomando todo de la mano para poder entender que somos raíces todos de un mismo árbol. Desde aquí, desde Bursaco, provincia de Buenos Aires, Argentina. Ahí se conectó Oscar Cuevas. Oscar Buenas Cuevas. noches, Burubo Llevo Asise, Ubatoso Burufun, padre querido, ¿cómo está ahí? También acá tenemos a Fernando Almeida. Sí. A Burubo Llevo, padre querido, gracias por todo. ¿De dónde es Oscar Cuevas? No sé. Si es de un país, si son de un país que no es Argentina. Marina Aguirre se conectó. Sí, Marina Aguirre. Muy bien, muchas gracias por todos los que están ahí. Todos los que están ahí, muchísimas gracias.
por Y conectar. le queremos contar que el viernes 22 horas tenemos el programa de Solo un Momento. Sí. Así que, bueno, y próximamente vamos a dar un especial un domingo, así que vamos a ir anunciando. Vamos a ir anunciando por las redes y otras que nosotros vamos a ir saliendo así con el programa de Esencia también por la FEI de la Bea Guaraní Argentina, desde la Bea Guaraní de Bursaco, por la radio Herencias de Orún, por la radio Orillá FM y por otras redes más que vamos a ir anexando para poder acrecentar y llevando la palabra y uniendo hermanos y hermanos con todo esto. Para poder seguir creciendo un poquito más, ¿no? En la vida. Estábamos hablando de eso, entonces estábamos hablando de la interpretación, de la simbología, de cómo la mente actúa. Y como hablábamos de vibración y la interpretación, es que cuando se producen vibraciones mentales bajas o de frecuencias de conciencia, sí. Se perdió. Se perdió, bueno. Sí. Fernando Almeida avisó que se iba a retirar, pero me dice, todavía estoy por acá, soy venezolano, mirá qué bueno, mirá, pero vivo en Chile. Perfecto. Pronto iré a conocerlo. ¿Cómo no, Fernando? Acá te esperamos. Acá te esperamos. Nosotros estamos en Bursaco, Fernando, y estamos a 20 minutos del aeropuerto de Ezeiza. Así que estamos re cerquita, más cerquita todavía. Muy bien. Gracias por estar. Gracias por estar, por compartir. Recuerden que también pueden interactuar con alguna información, de que escribirlo, yo lo voy leyendo y vamos compartiendo así. Todos tenemos un poquito de ese saber, ¿no? De esa verdad, que toda la verdad completa la tiene los Dumare. Todos tenemos un poquito de verdad. Pueden mandar consultas por el teléfono que ya dimos, que está ahí en la página, 11 53 23 54 10. Consulta, pedidos, si quieren algún tema en especial que se dé, pero que dentro de la familia guaraní, ¿no? Esto de algo que se pueda dar, que se pueda transmitir, porque hay varios tipos, ¿no? De Ifá, varias familias de Ifá, ¿no? Entonces hay temas que piden que nosotros no podemos transmitir. Mira, Babá Botala dice, saludos de Posadas Misiones. Ah, perfecto. Vamos los misioneros. Misionero, mira. Bueno, cuidarse de los mosquitos. Sí, todos. Acá todos bueno, estamos cuidando. Gracias, Fernando, estamos acá y cualquier consulta para todos, por favor, compartan los programas, participen, opinen, pidan, así que por favor, queremos una participación activa. Gracias por estar. Gracias por estar, ya vienen los programas también por YouTube, en los cuales vamos a ir haciendo programas en diferentes lugares para que llegar con ustedes, con información, quizás alguna que otra entrevista, pero siempre llevando todo lo que es Ifá, todo lo que es el camino de Ifá, y siendo así esta gran y maravillosa obra, ¿no es cierto?, que nos enseña Ifá. Porque como dice nuestro nuevo logo, Ifá es un nuevo amanecer. Exactamente, Ifá es un nuevo amanecer, y cada día que amanecemos debemos dar gracias que estamos vivos. Eso es lo principal, importante entender. Por eso comenzamos hoy con el sagrado Udo Beosá, ¿no?, que es por ignorancia, estupidez y capricho y descuido que el ser humano pierde la vida. Ojo con esto, hay que prestar mucha atención, tratemos de entender y comprender todo esto que vamos llevando para poder tener una mejor vida y entender bien por qué nos equivocamos y nos produce efectos. Hablando de la parte mental, estábamos hablando de las bajas vibraciones de conciencia, de las bajas vibraciones de Ori. Es que viene acá la alusión de todo esto de que hemos hablado, de que una baja vibración, por ejemplo, es el odio, la envidia, el rencor y todas esas cosas. Lo que nosotros tenemos que entender, recuerden que cuando se produce esa baja vibración en estados mentales que actúa sobre la conciencia, se produce los famosos agujeros en nuestro Ori, y ahí cuando se produce ese agujero de Ori, se produce el ingreso de la yogun, de la situación, de la enfermedad. Pero tenemos que entender, ahí nos dice Fernando Almeida, gracias a ustedes se valora todos sus esfuerzos, por acaso solo ustedes hablan de IFAC, que me gusta, es decir, lo filosófico, el metafísico. Bueno, gracias por Gilo Mo Wolf Fasaquín también.
Ah, gracias por Aborobo estar. Yedese Babá, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias, muchas gracias. De México. ¿Él es de México? Sí, de México. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El ayahuasca no es malo. Son niveladores, son equilibradores. Son lo que nos golpea y nos dice, pará, te estás equivocando. O mejor dicho, estás vibrando bajo, estás vibrando en algo que no corresponde. Entonces, volvemos al principio. Vibración, energía, sistema de informaciones. Todo cuando nosotros partimos, ¿no? Cuando nosotros transformamos. Cuando dice en los Sudrifá, cuando retornamos a casa. Cuando vamos al mercado simboliza o quiere decir que venimos a la tierra, a vender nuestros productos. Nuestros productos son nuestra esencia, lo que somos nosotros. Venimos al mercado a vender todo eso. Todo lo que aprendimos, todo lo que somos, nuestro ser. Cuando vendemos todo, retornamos contentos a la casa de nuestro Padre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando partimos de la vida física, nosotros nos transformamos en información. Seguimos siendo información, pero ya de una información sin cuerpo físico, ¿no? Todo son nuestro sistema neuronal, nuestros sistemas, todas nuestras células van a convertirse, se van a ir descomponiendo, como el cuerpo físico va a ir a la tierra, va a retornar nuevamente, ¿no? Al lugar de origen. Y muchas veces no se entiende esto. No se entiende. Que esa función de energía y de información es lo que va a ser en nuestra próxima encarnación cuando dice vamos adelante de Olodumare de rodillas y con nuestros ancestros a recibir nuestro destino nuevamente. Vamos a la casa de Ayalamopim, vamos a la casa de Ayalamopim para tomar nuestro destino, para que nos den a elegir nuestro destino. Y ese famoso Irumolé 60 tesoro es el que en el Odu sagrado Irete Meshi dice, voy a imprimir. ¿Qué va a imprimir? Información. Es la información de lo que nosotros somos y de lo que vamos a volver con esa impresión hacia la tierra nuevamente, hacia el ayer. De información. Esto tiene que ver con qué tanto hicimos valer las herramientas que tenemos como ser humanos, ¿no? Toda nuestra inteligencia, nuestras emociones, la imaginación, ¿no? El querer, el buscar motivos de vida. Todo eso hace esta búsqueda de conocimiento a nuestra evolución, ¿no? A esto de... Se trata de evolucionar y se trata de también conseguir nuestro destino, lograr nuestro destino. Y es un trabajo arduo que ya nos tenemos que poner para que el día de mañana tengamos el mejor destino también, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Claro, nosotros tenemos que ir mejorando nuestros destinos. Recuerden las 3 partes del destino, ¿no? Aculeyá, Apichamo y todo lo que nosotros vamos informando, lo que nos va a decir Olodumare a través de los orillá, a través del Orumolé, qué es lo que venimos a hacer, qué es lo que nos van a decir, qué es lo que ganamos y qué lo que nos van a imponer por el próximo aprendizaje, sí. Mira, Juan Merlo dice, Aburobo Yodebusise, papá, buenas noches, gracias Juan por estar con nosotros. ¿Siempre volvemos con el mismo Ori? Siempre volvemos, esto es así, a ver, Ori es conciencia, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que se tiene que entender. La palabra es conciencia. Ori. Cuando esa información, ¿no es cierto? Toda esa información va hacia un lugar de procesamiento de información, sigue siendo la misma secuencia, pero con diferentes informaciones. Nosotros en cada división de ciclos del universo, de este universo físico, de 26.000 años aproximadamente,
tenemos más o menos aproximadamente unas 700 encarnaciones. 700 encarnaciones que son 700 reencarnaciones de información, más información, que va a ir a la secuencia de nuestro Ori. Nosotros somos parte de una conciencia universal, o sea, de esa conciencia de la creación, que es Olodumare. Por eso es que esa partícula divina habita en nuestro Ori. Y se manifiesta cuando nosotros hacemos todos los procesos de función a través de nuestra espiritualidad, a través de nuestro accionar. Nosotros cuando llegamos al mundo, esa partícula divina se va a accionar a través de la conciencia, a través de Ori, siempre y cuando vibremos en estados de conciencias superiores, niveles superiores de conciencia, no niveles de conciencia bajos, de vibraciones bajas, de vibraciones mentales bajas. Acá me dice Fernando Almeida, es una oportunidad. En una oportunidad leí cuando ocurre el proceso de reencarnación, quien baja en nuestro Enikeyan doble, o sea, Nikeyi sí. Y yo estoy seguro de esa información. No estoy seguro de esa información. Todo lo que es en el universo fue creado doble. Todo. Fue creado en doble. El proceso nuestro cuando, como ser, nosotros llegamos al mundo, venimos con esa parte, que después se va a desplazar el Enikeyi. Por eso estaba hablando del mundo de Ayalamopin. El mundo de Ayalamopin es donde va a haber un proceso de información genética, espiritual y de ADN. Y ese mundo de Ayalamopin está ligado enteramente con el útero materno. Por eso que de la madre nosotros recibimos en una función genética un 80% y un 20% del padre, y en otra función de acción genética un 50 y un 50, un 50 de mamá y un 50 de papá. Pero a su vez tenemos que ir pensando que tenemos una información genética de nuestros abuelos, paternos, maternos, bisabuelos, maternos, paternos, y se va multiplicando información. Si bien hay secuencias dentro de esas reencarnaciones que vamos a entender de que quizás somos ese ancestro que ya vino en un tiempo y volvemos de nuevo a nacer, quizás fuimos un tatarabuelo, pero siempre hay una secuencia de información genética que vamos a recibir en el famoso mundo de Ayalamopin. Y eso es lo que habla, dice, y va a ser grabado a través de ese tesoro, lo va a grabar, como dice Irete Meshi. ¿Por qué lo va a grabar? Porque esa información genética va a ir a empezar a actuar, por supuesto también con nuestro doble espiritual, pero ya cuando somos un huevo o morula, que se le llama, que son donde se van a desprender las 16 principales células que van a interactuar cada una por su propio lado, que a su vez se van a ir reproduciendo en otras células, donde se van informando el corazón, los sistemas, los ojos, el oído, todo. Y ahí toda esa información constante va recibiendo e interactuándose en la formación de ese nuevo ser humano. Porque ser humano quiere decir ser físico, químico y espiritual. Sí, ¿me tenés algo? Pues se dice que hay un tiempo determinado que cuando estamos en el embrión recibimos informaciones ancestrales. Viste, a veces dicen, ay, es carpintero como el abuelo, mirá, salió como el tatarabuelo. Y es en realidad que dicen que en esos momentos donde estamos recibiendo esa información, tomamos toda esa información ancestral y la vamos archivando. Todas las habilidades, la inteligencia que tuvieron nuestros ancestros, y las ponemos en acción durante nuestro crecimiento. O somos ese ancestro. Sí. Hay que ver detalladamente todo un proceso. Bien, sí, y Fanellería guaraní,
Ah, hola, Deyeri, qué gusto volver a ver, por lo menos verte ahí con tu nombrecito. Bienvenido. Buenas noches, babá. Oscar, Bueno, ¿un mismo linaje sanguíneo? ¿En un mismo linaje sanguíneo? Dice Oscar Cuevas. el linaje sanguíneo. Hay una cosa que sí tenemos que entender. Podríamos... Siempre volvemos a las mismas familias. Y yo tengo un dicho que siempre aclaro, que las familias son como la lluvia. Las familias son como las lluvias. A veces caen todos juntos o a veces se dispersan como la bruma, pero siempre se están buscando. El linaje es el mismo porque pertenecemos a los mismos linajes ancestrales. Después el linaje sanguíneo va a ir correspondiendo, depende a que ahí ya tendríamos que entrar en la parte del árbol genealógico, buscarnos, encontrar las facetas, pero el linaje espiritual es de familias. Siempre vamos a caer en las mismas familias espirituales. Esto lo voy a dejar para un programa para explicar bien todo esto, cómo es, dónde, qué Odu habla de esto, a dónde nos enseña Ifá cómo es todo esto, porque el proceso está y existen las respuestas. Por eso en Ifá están todas las respuestas. Bueno, estamos llegando al final del programa. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que vamos a seguir. Se entiende ahora bien. Ahí me lo dice. Babalahue Fawo Mire dijo siempre nuestro mismo linaje. Me imagino que es un tono afirmativo, ¿no? Sí, debe ser que sí. Sí, gracias, Babá. Gracias, Babá. Gracias por acompañarnos y apoyarnos ahí. ¿Sí? Recuerden que estamos los miércoles 21 horas, los martes 22 horas. Y el viernes. El viernes también vamos a estar. Van a salir recuerden que para escuchar la radio de Herencias de Orún pueden bajarse la app. Ahí tienen música que les va a alegrar su vida. Tenemos música, las músicas tradicionales, músicas afro. Tenemos todo ese tipo de música, pero también vamos a tener pequeños programas incluidos en esos momentos que si quizás le pueden enriquecer un poquito el espíritu. Gracias por estar ahí. Nos volvemos a ver el viernes a las 22 horas. Perfecto. El próximo martes a las 22 horas. El miércoles 21. A las 21 horas. Así que, bueno, el viernes con solo un momento, 22 horas. Perfecto. Recuerden siempre que esto también está sujeto también a los compromisos religiosos, ¿no? Que nosotros salimos en vivo, pero a veces tenemos compromisos religiosos, rituales, que muchas veces nos lleva a que ese día no podamos hacer el programa o no se puedan hacer varios programas, pero vamos a volver, estos programas quedan grabados, pero vamos a volver en los sucesivos días para poder seguir con los programas. Esto sigue, vamos adelante. Claro, solamente los compromisos que tenemos religiosos son los que interrumpen estos ciclos. Exactamente. Estamos acá transmitiendo desde el Edbe a Guarení, Bursaco, desde la ciudad de Bursaco, provincia de Buenos Aires, Argentina. El teléfono para comunicarse con la producción es el 11 53 23 54 10. Y si estás fuera del país, tenés que agregarle 54 9. Más 54 9 11 53 23 54 10. Bien, y hablando de todo esto y escuchando en el programa, recuerden lo que nos enseñó BC, que nos dice estas palabritas. Recapacitemos por qué el mundo vive de esta forma, por qué hay tanto odio, por qué hay tanta muertes, por qué hay tanta gente, homicidios, femicidios. Empecemos a entender del por qué tanta violencia y que nos juntemos a ponernos un día a pedir por todos. Pidamos por los niños, por los ancianos. Respetemos para poder hacer que nos respeten también. Y siempre, como digo, Ifá nos enseña todo, en Ifá está todo.
fíjense. Y si tienen algo para decir, para publicar, mándenlo, que lo vamos a publicar, lo vamos a poner, lo vamos a hablar, lo vamos a charlar, sin pelear, intercambiando conocimiento, con unión, con paz, con armonía. Busquemos construir, no destruir. Sí, juntemos construir, no destruir. Eso es la misión. Recuerden que Ifá compondrá el mundo roto, como decía nuestro padre Abímbola en su libro, ¿no? Pero el mundo roto, el que se compone, que Ifá compone, es el mundo de cada uno de nosotros. Si no componemos el mundo nuestro, el particular, no se puede hacer nada. Gracias por estar ahí. Aporú, Boyevo, Gise. Pidamos una vez más por la paz del mundo, por la juventud, por nuestros ancianos, por nuestra madre tierra. Pidamos, por favor. ¿Te gustó el programa? Compartilo, dale like, compartan para poder así seguir con este trabajo. Participen, opinen. Participen, opinen. Gracias por todo.